verdadero. Señor, gracias por tu palabra. En esta noche inclino mi cabeza delante de tu presencia, reconociendo, Señor, mi total dependencia de ti. Espíritu de Dios, por tu misericordia yo te pido que tú pases tu carbón encendido, Señor, sobre mis labios. Señor, quita mi mancha, la mancha del pecado, Señor. Quita toda culpabilidad. Espíritu de Dios, habla a través de tu palabra. Anhelamos oír voz del cielo, la voz de Dios. No anhelamos voz de hombre. Señor, que tu palabra fluya por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición. Vamos a estar hablando bajo el tema la responsabilidad de ser cabeza y no cola. Gloria al Señor. Qué bendición, ¿no? Cuando podemos ser cabeza, o sea, cuando el Señor nos da esa característica del liderazgo. Gloria a Dios. Qué bendición cuando podemos ver en nuestros hijos, en nuestra familia, un líder potencial. Eso nos llena de satisfacción, ¿cierto? Cuando nosotros vemos a nuestra familia que está sobresaliendo, uy, qué bendición, ¿cierto? Deja en alto el nombre de la familia. Qué bendición, qué lindo. Pero la palabra del Señor dice que Él nos pondrá por cabeza y no por cola. Sí, y que estaremos encima solamente y no estaremos debajo. Vamos a ir Deuteronomio capítulo 13. Gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 13. Gloria al Señor. Perdón, capítulo 28, versículo 13. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Gloria a Dios. Qué promesa tan gloriosa, hermano. Es una promesa que Dios nos hace. Y ahí en este libro, en este capítulo 28 de Deuteronomio, Gloria a Dios. encontramos una cantidad de bendiciones y de promesas que Dios nos hace. Aleluya. Esa es una promesa gloriosa. ¿Quién no quiere estar arriba? Amén. Santo. ¿Quién no quiere estar encima solamente? ¿Quién no quiere liderar? ¿Quién no quiere sobresalir? ¿Quién no quiere ver que sus hijos, como ya lo dije antes, sobresalgan y sean líderes? Qué bonito, ¿cierto? Esto nos llena de mucha paz, de mucho gozo. Gloria al Señor. El significado de la palabra encima, o sea, lo que significa la palabra encima es exaltación o superioridad o liderazgo o autoridad. ¿Sí? Esto es cuando el Señor dice, estarás encima solamente y no estarás debajo, quiere decir, serás un líder. Estarás ahí con responsabilidad liderando a mi pueblo, liderando las cosas donde, mejor dicho, una persona que se disponga a creerle al Señor, a obedecerle al Señor, siempre va a estar bendecido. Todo mundo va a ver, por más que tenga una ropita tal vez no muy de marca, no muy lujosa, pero siempre lo van a ver bien vestido, bien, hay algo que no se puede describir. ¿Sabe qué es? La presencia del Señor. Cuando la presencia del Señor está en una persona, es que es agradable como habla, es agradable como se ríe, es agradable todo lo que haga la persona. Qué bendición, hermano. Pero para esto hay que ir a la palabra del Señor. Esto demanda la entrega que el Señor está esperando. Dice en el capítulo 28, versículo 1, ¿sí? Bendiciones de la obediencia, o sea, la dicha, ¿sí? Bendiciones de la obediencia, lo ha dicho, lo glorioso, lo hermoso que es ser obediente, ¿sí?
cuando obedecemos. Mire, dice la palabra del Señor así en el 28, capítulo 1, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, oído, hay una demanda, hay un requisito, digámoslo así, que Dios está esperando para podernos exaltar como Él quiere, hermano. ¿Sí? Dice, acontecerá, o sea, va a suceder, que si oyes atentamente la voz de Dios para guardar, ¿qué es guardar? O sea, memorizar, tenerlo ahí en la mente, tenerlo pendiente, siempre tener pendiente la voz de Dios, la palabra de Dios. Esa es la voz de Dios. Siempre tener pendiente a Dios ahí en nuestro corazón y poner por obras, además de tener pendiente, de estar muy atento qué es lo que Dios quiere, también debemos dar otro paso, de ser obedientes a todo lo que Dios nos manda a través de la Biblia. Dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Oído, ¿tú quieres ser exaltado? ¿Tú quieres que te vaya bien en todo lo que tú emprendas? ¿Tú quieres ver a tu familia que esté bendecida, que sea de buen renombre, que tenga buen concepto de todos los vecinos? Hay algo que debemos hacer y es estar atento a la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, tener pendiente. Mire qué hermoso cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios. Cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios, vienen una cantidad de bendiciones. ¿Sí? Dice versículo 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Oído, no se trata de que la persona que empiece a obedecer a Dios, ¿sí? La persona empieza a obedecer a Dios y empieza a buscar, bueno, ahora las bendiciones, ¿cómo hago yo? ¿Dónde están las bendiciones? No, hermano, usted no se preocupe por las bendiciones. Todo esto viene por añadidura. Dice la palabra del Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Todas estas bendiciones. Yo te invito para que tú leas el capítulo 28 de Deuteronomio, lo leas, lo escudriñes, lo memorices, lo aprendas, hermano, para que tengas pendiente qué es lo que toca hacer y qué es lo que Dios nos va a bendecir. Es como cuando uno lee en una cierta institución los beneficios que tenemos, ¿cierto? Pero también nuestros deberes y nuestros beneficios. Eso es lo que está escrito aquí en este pasaje, capítulo 28 de Deuteronomio, ¿sí? ¿Qué demanda? Esto demanda compromiso, que usted lea, que usted se comprometa con Dios a leer la Biblia, a orar y a obedecer al Señor con compromiso, o sea, que nadie lo tenga que llevar empujado. Venga, siéntese ahí a escuchar la palabra de Dios. No tiene que ser así. ¿Qué es compromiso? Pues que usted voluntariamente se va a sentar a oír la voz de Dios a través de la Biblia o a través de la predicación de su palabra. ¿Sí? Si usted está en un culto, pero usted se pone a hacer cosas que Dios no está esperando que tú hagas ahí durante el culto, pues no le vas a poner atención a la predicación. ¿Sí ve? Entonces tiene que estar atento a lo que el predicador está hablando, porque si no, ¿cómo va a oír la voz de Dios? Pero tal vez empieza, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si la persona llega cargada con un problema, ¿cierto? Y tal vez tiene dificultades en su hogar, tal vez con su familia, con su esposa, con sus hijos, y el predicador empieza a hablar por allá de otras cosas que no tienen tal vez relación con su problema. Entonces tal vez la persona más bien se va, en lugar de poner atención
a lo que está hablando. Por ejemplo, si el predicador está hablando por allá de la segunda venida del Señor y empieza a hablar por el Espíritu Santo de que debemos estar preparados y todo, pero usted quiere que le hablen es cómo solucionar los problemas con su familia, ¿sí? Entonces tal vez la persona dice, no, esto aquí no es lo que yo buscaba, yo quería era que Dios me hablara. Pues póngale cuidado a lo que el predicador está hablando. Eso hermoso, esa palabra rema que usted quiere oír, la va a conocer, se la va a enviar Dios en el momento menos pensado. En el momento que usted menos piense, Dios le da respuesta a sus interrogantes, a sus incógnitas, le da solución a sus problemas, ¿cierto? No, es que yo quiero es que me hablen de este y de este tema. Pues sí, pero si usted le pone cuidado a la palabra del Señor, a la predicación de la palabra, déjame decirte que Dios que está mirando tu mente, tu corazón, tal vez el predicador no tiene ni idea qué es lo que tú necesites, qué es lo que tú vienes esperando, pero hay alguien que no solamente tiene idea, cierta idea de lo que tú quieres, sino que hay alguien que sabe cuál es tu necesidad, qué es lo que tú anhelas, qué es lo que tú deseas, esa petición que está ahí en tu corazón. ¿Sabe qué? Dios va a empezar a solucionar, Dios va a empezar a abrir puertas, Dios va a empezar a traer respuestas a tus necesidades. Pero tenemos que estar ahí con compromiso. No importa que tal vez la predicación no llene tus expectativas. Si es la predicación de la palabra del Señor, debemos estar atentos, con respeto. Tal vez tú esperes una predicación bien sofisticada, se me va la palabra, no encuentro la palabra, bien, ¿con qué? Bien fogosa, y tal vez está un predicador hablando muy pausadamente, ¿sí? Yo conozco pastores, ¿cierto?, que predican de una forma muy calmada, agarran, toman una palabra de la Biblia y empiezan a hablar ahí, y usted anhelando, tiene sed de que le hablen con fuego, que Dios lo va a salvar, que Dios lo va a sanar, que Dios lo va a libertar, que Dios va a libertar a sus hijos. Pero es que Dios actúa en medio del silencio. Dios está en esa palabra fogosa, en esa palabra cuando dice el Señor, así dice el Señor, está el predicador ahí hablando, esa palabra que nos llena de gozo, de regocijo, así dice el Señor para ti, para ti, para ti. Pero también cuando está la persona llena del Espíritu Santo y hablando muy calmado, va pausado, tal vez no es muy elocuente, ¿cierto? Pero ahí está el Señor. ¿Qué es lo más importante? Que esté el Señor, que lo que se esté predicando no sea la persona que está hablando, sino que sea el Señor. Yo conozco muchos pastores, hoy con un fuego, se paran siempre a predicar a gritos y a gritos. Pero también hay veces que Dios toma a esa persona y lo pone a hablar pausado, lo pone a hablar cadenciado, y lo más importante es que esté el Señor. Esto es lo que es importante, no es la persona. La persona solamente es un vaso que Dios está usando para llevar esa agua que usted necesita para saciar la sed de tu problema, de tu necesidad, de tu debilidad. Eso es lo que Dios anhela de nosotros, que estemos atentos, que seamos reverentes, que nos estemos quietos, porque si no nos estamos quietos, entonces no vamos a conocer lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe qué dice el Salmo 46, versículo 10? Si quiere, búsquelo y léalo. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, este versículo que lo aprendí desde hace muchos años, me lleva a pensar a mí que Dios se deleita en la quietud. Dios se deleita cuando la persona se aquieta de su corre, está inquieto, la persona corre allí, brinca acá, va donde el brujo, va donde el hechicero, va donde el enfermero, va donde el médico, no haya qué hacer, va a todas partes, a lo último ya no encuentra más a dónde ir, hasta que llega donde el Señor.
y le dice: Señor, aquí estoy, no encontré solución por ningún lado, ten misericordia de mí. Conocí el caso en Bogotá de un hombre multimillonario que tenía una niña de unos 10 años y su niña padecía de cáncer. Tenía cáncer, pero un cáncer bien maligno. Y esa niña se iba agotando, pero a la velocidad. Y ese hombre iba donde un médico, donde otro médico, pagó, porque pensaba que con el dinero iba a solucionar. ¿Sí? Y fue donde el brujo, fue donde el hechicero, donde el agorero, eso fue donde el yerbatero, a todas partes que le decían: vaya allí, que allí sí le da solución. Y él corría para allá y con esa inquietud, corre para allá y corre para acá. Y la niña cada día más grave, más enferma, se estaba muriendo, más delgadita. Era casi nada, como dice alguien, era una ilusión. Esa pobre criatura, esa niña de 10 añitos, daba tristeza verla. Y la hija de un honorable multimillonario que tenía mucho dinero y que pensaba que la salud se compraba con dinero. Pues no, tú que me estás oyendo, la salud no se compra con dinero. El sueño, ay, que yo quiero dormir, voy a comprarme la mejor cama. No, eso no le da el sueño. ¿Sabe qué le da el verdadero sueño? Estar en paz con Dios y con su prójimo. Eso nos da el sueño, eso nos da la paz. Aquel hombre, cuando ya no había más, hasta pensó en el suicidio. Imagínese, para solucionar de que su hija no se muriera, se iba a matar él. ¿Qué corre? ¿Qué turbación tenía ese hombre en su corazón? Estaba desesperado. En el desespero, cuando el Señor reprenda al diablo, cuando Satanás ve que una persona está desesperada, la solución pronta, así rápido, haciéndole clic solamente: suicídese, mátese. Esa es la única solución. ¿Por qué? Porque cuando la persona se suicida, queda definitivamente sin esperanza de salvación. ¿Sí ven? Aquel hombre hasta pensó en el suicidio, pero alguien se le atravesó, porque él creía en todo, menos en Dios, menos en la Biblia. Es que esos evangélicos locos, es que me fastidian, ¿cierto? ¿Cuántas personas que me están escuchando han pensado así? Han dicho así: me fastidian los evangélicos, porque no hablan sino de la Biblia. Pero es que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Salvación en todas las áreas, salvación en las finanzas, salvación en ese desenfreno de los vicios, de la droga, salvación del alma. Ese es poder de Dios. Aquel hombre oyó hablar del evangelio y dijo: si Dios verdaderamente existe, si Dios tiene misericordia y sana a mi hija, voy a construir una iglesia. Busco en la iglesia el grupito más pequeño, más pobre, más humilde, compro un lote y establezco una iglesia para que se alabe y se glorifique el nombre del Señor. Lo dijo. Oigan, pero Dios conoció que lo que había en aquel hombre era sinceridad en ese momento. Y a Dios, como Dios es bueno, como Dios es fiel, como Dios es soberano, aunque a veces nosotros no nos gusta lo que Dios hace con ciertas personas, uno como que quisiera ver a esas personas muertas, ¿cierto? Pero Dios las tiene vivas, gorditas, alentaditas, bendecidas, con dinero, con carro, con casa, con beca, con televisión a color, con de todo. Dios hace como Él quiera. ¿Sí ve? Entonces aquel hombre se humilló delante de Dios y dijo: si Dios me sana a mi hija, voy a seguir a Dios. Oiga, qué bendición. Y Dios oyó esas palabras. Y más se demoró en decir esas palabras. Hicieron una sencilla oración y todo cambió, porque Dios llegó al corazón de aquel hombre. Cuando él vio el resultado, cuando él vio la respuesta de Dios, se puso feliz. Gracias a Dios, yo vi el lote, el lugar donde él edificó un hermoso templo para que se adorara
y se glorificara el nombre del Señor. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que prestemos atención, que tengamos compromiso, que tengamos sentido de pertenencia con su obra, que seamos fieles, sinceros, íntegros, y Él que conoce todo nuestro corazón, que nuestra dependencia sea exclusivamente de Dios. Hermano, hay muchos hermanos y hermanas, siervos y siervas de Dios que aman al Señor, pero que dependen de las finanzas que me dejó mi papá, de la empresa, de lo que yo mismo he trabajado, ¿sí? Y se jactan de eso. Es que yo trabajo y es que yo dependo. Qué hermoso cuando dependemos de Dios. Es más glorioso. Hermano, es más glorioso. Para mí fue difícil vivirlo. Pero cuando lo estoy viviendo, hermano, es glorioso depender de Dios. Yo no dependo de las circunstancias, yo no dependo de las empresas, yo no dependo de la mano de Dios, porque sé que Dios es fiel, ¿sí? Disponerse a la voluntad exclusiva de Dios y mostrar obediencia. Esa es la responsabilidad de ser cabeza y no cola. Tan bonito cuando nosotros somos y nos miran y es que, ¿cierto? Oiga, hermoso cuando nosotros podemos ver la gloria de Dios. Pero para poder ver la gloria de Dios, primero que todo hay que creer. Como le dijo el Señor a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Oiga, con solo creer. ¿Creer en qué? Pues en la palabra. Y para creer en la palabra, ¿qué hay que hacerla? Oírla atentamente, así. Eso, así como usted está ahí quietico, ahí en las redes sociales, usted que está en su sofá, oyendo atentamente. Eso es lo que Dios quiere, que esté quietico ahí oyendo qué es lo que Dios quiere decir. Ahí Dios te va a dar una respuesta. En este momento envío palabra del Señor para que tu corazón sea aliviado, para que esa presión que hay en tu corazón tenga una respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquel multimillonario que quiso ser exaltado porque mi hija se sanó porque la llevé a la clínica, la mejor clínica de Colombia, la mejor clínica del mundo. No, hermano, no. Aquel hombre pudo y podía, y lo vi con lágrimas en sus ojos, decir, mi hija fue sana porque Dios me la sanó sin pagar un peso. Sin pagar, hermano, nadie le estaba pidiendo a él que tenía que ofrendar, ni diezmar, ni que tenía que hacer esto o aquello. No, hermano, pero él oyó la voz de Dios y como él dijo, ese es Dios el que me la está sanando, voy a ofrendar esto para el Señor, hermano. Y no solamente compró los lotes, sino que también construyó un hermoso lugar para rendirle culto al Señor. Hermano, esa es la responsabilidad de nosotros ser cabeza. Cuando nosotros somos escogidos por Dios para ser cabeza, tenemos una nube de testigos que nos están mirando y que tenemos que ser ejemplo. Tenemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los cuñados, a la suegra, al suegro, mejor dicho, un resto de gente que tenemos ahí para que nos están calificando que nosotros verdaderamente estamos viviendo por Dios y dependiendo exclusivamente de Dios. Eso es hermoso, hermano. No que no tengas que trabajar. Yo no te aconsejo de que, renuncia a tu trabajo. No, renuncia a depender de tu trabajo. Yo no estoy pidiendo hoy que usted que tiene finanzas, que tal vez tiene una empresa, renuncie a esa empresa, véndala y tráigala toda aquí al Ministerio Rey de Reyes Colombia. Sería muy bonito, ¿cierto? Pero no tenemos ese interés. ¿Sabe qué es lo que yo digo? Y lo que yo predico y lo que yo aconsejo como pastor, le aconsejo, dependa de Dios.
que se está encareciendo la vida, que están viniendo tantas cosas, sí, pero estamos en Dios. Amén. Mi vida está escondida en Dios. Ahí es donde está la victoria, hermanos. ¿Sí ve? Estamos en las manos del Señor. Ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo, lo dijo el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nuestra confianza esté únicamente en Dios. ¿Qué dice el apóstol? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, si el apóstol dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y si en otra parte, allá en 2 Timoteo 2:4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, ¿qué está diciendo? Oiga, esté atento a Dios, no se distraiga en otra cosa, ¿cierto? No se distraiga en otro negocio, no se distraiga en otra cosa. No, que es que yo le creo a Dios, pero tengo que jugar una lotería, una rifa. ¿Para qué? Para que me vaya bien y pueda tener para comprar el carro, la casa. No, hermano, tiene que depender de Dios y obedecerle a Dios. Lea la Biblia. Usted que anhela ser prosperado en las finanzas, usted que anhela tener una libertad financiera, hermano, lea la Biblia, que aquí en esta palabra del Señor, ahí en el libro de Proverbios, donde iniciamos la lectura, hay una cantidad de promesas, hermano. Ahí vemos que aconseja que cuando a un joven le digan, venga, vamos a ir allí a acechanza, a poner acechanza al inocente, vamos y él lleva la prima de Navidad y vamos a atracarlo y nos quedamos con toda la prima, que son como 5 millones. Hermano, eso no trae bendición. Eso no dura. Mi mamá decía en sus propias palabras, lo mal habido se lo lleva al río. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el consejo divino, la dirección de Dios, buscar esa palabra que nos llene, que nos satisfaga en todas las áreas. Todos los problemas de la vida tienen solución en Cristo. Todos los problemas de la vida, por difícil que sea, tú que estás perdiendo una casa, que te vale 1.000 millones, 2.000 millones de pesos y la estás perdiendo, ¿a dónde voy? ¿Al mejor abogado? No, el mejor abogado también se puede equivocar, ¿cierto? ¿En dónde hay respuesta? Está respuesta en Dios. Cristo es nuestro mejor y único abogado. Eso es lo que quiere decir la palabra. Dice, estarás encima solamente y no estarás debajo. ¿Cuándo? Y no estarás debajo. Si oyeres y obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Se trata de oír y obedecer lo que el Señor te hable. Hermano, yo conozco gente de 10, 12, 15 años. Conocí un hombre de 30 años en el Evangelio. Lo conocí personalmente, se llamó Abraham. Y Abraham llevaba 30 años en el Evangelio y no quería mandarse bautizar porque es que él no creía que eso fuera necesario. 30 años. Y estaba ya muy anciano y estaba alentadito, portacho, vigoroso todavía. Y él no quería, y el pastor lo llamaba y le decía, hermano Abraham, ¿cuándo va a tomar la decisión de descender a las aguas del bautismo? ¿Sabe qué le respondía Abraham? Pastor, todavía no estoy preparado. 30 años de asistiendo a una iglesia y no estaba preparado para dar el paso del bautismo, que es la declaración, la entrega absoluta. Le está uno diciendo al Señor, Señor, hasta aquí llego con el mundo. Hoy corto la amistad totalmente con el mundo. Doy testimonio de que muero para el mundo y resucito para vida eterna con Cristo. Hermano, y aquel hombre no quería. De repente un día amaneció como con cierto angustia, como se sintió, como que algo le avisaba, y le dijo a la esposa, mija,
yo le voy a pedir un favor, dígale al pastor que si puede venir a mi casa para que me bautice, tomé la decisión de ser bautizado, ¿sí? Y la esposa pues le alarmó, se asustó. ¿Y esto qué pasó? Sí, quiero que me bauticen, ya, ahora sí me siento preparado para el bautismo. Resulta que ella fue y habló con el pastor y le dijo, mire, mi esposo dice que él quiere ser bautizado. Oiga, qué bendición de pastor. Él no dudó tampoco, ni se puso a ponerle dificultades. Tiene que hacer 6 meses de discipulado. Imagínate, llevaba 30 años de discipulado. Pero tal vez un pastor que no tenga sabiduría, sí, pero hay que hacer el curso, hay que durar 6 meses haciendo curso, hermano. ¿Y sabe una cosa? El pastor corrió a la casa, hicieron todos los arreglos que tenían que hacer, se le dieron consejos, lo escuchó el pastor. Pastor, yo quiero ser bautizado, ya a partir de hoy ya quiero ser bautizado. ¿Sí? Muy anciano, 30 años de evangélico, 30 años en el evangelio, y ahí ese día amaneció con el deseo. Total de cuentas, fue bautizado en victoria, recibió la bendición, se acostó a dormir contento, gozoso porque había sido bautizado, y en esa misma alegría al otro día amaneció en el cielo, se fue con el Señor. Esa noche murió sin padecer enfermedades de nada, hermano. Pero no a todo el mundo, eso no es un consejo bueno. Hermano, tú que llevas tanto tiempo, hermano, en el evangelio y no te has bautizado, ¿qué tal te visite esta noche la muerte? ¿Qué tal te visite de repente, te pegues un encontrón con la muerte? ¿A dónde vas a dar? ¿Qué vas a decirle al Señor? El bautismo es un paso de obediencia. Lo hizo el Señor Jesucristo para darnos ejemplo, para que nosotros, así como Él hizo, nosotros también hagamos. Pero no, aquel hombre se demoró 30 años. La misericordia de Dios, que es bueno y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y con el que Él quiere. Si quiere, la misericordia de Dios estuvo con él. Y al día siguiente de ser bautizado, o ese mismo día murió, y al día siguiente estaba con el Señor. Pero quién sabe si tú corras con la misma oportunidad. ¿Sí ven? Hermano, Dios quiere que nosotros leamos, guardemos, atesoremos la palabra, pero que obedezcamos. Esa es la esencia verdadera del evangelio. No decir, ay, que yo voy a una iglesia, a un grupito de oración. Yo voy a un grupito de oración. No, hermano, el grupito de oración no. Yo soy cristiano. Abra su boca. Diga, ¿por qué ahora? Cuando le pregunte, ¿por qué ahora usted ya no es un borracho? Porque ahora soy de Cristo. Ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora voy es para el cielo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Por eso ya no puedo pecar. Eso es lo que tiene que decir un cristiano. Hermano, aquel cristiano que está ahí atesorando la palabra del Señor y obedeciéndola es el que sale victorioso. Esa persona que lee la palabra, que la escudriña, que la atesora, que la guarda en su corazón y que la obedece, la pone en práctica, es el que va a estar, como dice la palabra de Dios, estará encima solamente y no estará debajo. Si tú no quieres estar viviendo una vida arrastrada, miserable, hermano, pues obedezca la voz de Dios, obedezca al Señor, vamos a servirle al Señor, hermano, porque déjame decirte que es el único secreto que nos va a llevar a la victoria. Es el único secreto que nos va a llevar a la vida eterna, hermano. Esto no se trata de hacer obras grandiosas y hacer cosas. No, hermano, Dios no nos está llamando a hacer sacrificios de nada. Solamente obedecer. Solamente que nosotros nos arrepintamos. ¿Sí ve? Es que a mí me gusta mucho oír la palabra de Dios, pero Dios te habla y tú no haces caso. No hacemos nada, hermano. Tenemos que ponernos las pilas, tenemos que estar ahí atentos a oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que me va a decir esta noche el Señor?
¿Quieres oír una palabra de parte de Dios así bien contundente? Así te dice el Señor. Si oyeres, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, te va a ir bien. ¿Sí ven? ¿Quieres otra palabra contundente? Así te dice el Señor. Así que arrepentíos y convertíos. Hermano, hay muchas iglesias evangélicas que están llenos de evangélicos que están arrepentidos, pero que no se han convertido. Son los dos pasos, hermano. Hay que dar los dos pasos. ¿Qué demuestra una conversión? Cuando la persona dice, yo quiero dar el paso del bautismo porque sé que yo tengo que morir para el mundo y vivir para Dios. Voy a dar el paso que lo dio mi Señor. Voy a seguir el ejemplo de mi Señor. Voy a bautizarme para poder tener vida en Cristo, para que así como Él resucitó entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, cuando yo muera también sea levantado. Pero si tú mueres y desobedeces a la orden de Dios, y de hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra de estaré con vosotros, ¿sabe qué? Es la que nos da la victoria y nos va a permanecer siempre encima y no debajo. Ese es el misterio, hermano. Ahí está todo. Tú quieres ser bendecido, quieres tener esa unción, esa gracia, ese poder de Dios. Hermano, hagamos caso a lo que la palabra del Señor nos está hablando. ¿Quiere otra palabra contundente de parte de Dios? ¿Tú que la quieres oír? ¿Sí? ¿La estás esperando? Bueno, ahí va esta palabra de parte de Dios. Ahí va, así que arrepentíos y convertíos, dice el Señor, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. He predicado la palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra. En este momento, Señor, me inclino delante de tu presencia para rendirte adoración y exaltación. Gracias por tu palabra, la Biblia, porque es la verdad perfecta. Señor, que tu palabra haya cabida en mi vida y en mi corazón. Señor, guárdame de ir a retroceder, de ir a menguar. Señor, guárdame de ir a caer. Señor, yo oro por cada persona que me está oyendo. Espíritu de Dios, manifiesta tu poder santificado, Señor, para que cada persona que me está oyendo reciba poder del cielo, poder de Dios, sabiduría de Dios, para poder obedecer, oír primeramente la palabra de Dios, pero también obedecer, dar frutos dignos de arrepentimiento. Señor, oro por cada persona que está ahí en sintonía. Señor, los que nos van a oír en diferido, los que nos van a oír a través de YouTube. Señor, que tu presencia esté con cada persona. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición, hermanos. Vamos a orar. Llegó el momento bien hermoso de bendecir, de exaltar al Señor con nuestras ofrendas. Así que, si tú trajiste ofrenda, eres bienvenido. Si no trajiste ofrenda, también eres bienvenido, porque aquí está el Señor y Él conoce la situación, la condición de cada persona. Dios conoce el corazón. No se aflija, hermano, no se sienta mal. Aquí no hacemos incomodar a nadie, no, hermano. Dios te bendiga. Si tú no puedes, si tú no tienes para dar ofrenda, Dios te bendiga. Si no quieres, si tienes pero no quieres dar, también Dios te bendiga y te dé sabiduría para entender que es mejor dar que recibir. Amén. Que es mejor cegar abundantemente con el corazón, hermano. Y si usted siembra abundantemente, pues abundantemente va a recibir
de parte de Dios su bendición. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por cada persona, Señor, que va a ofrendar